Esta masterclass la hemos denominado Python y datos de Netflix. Si pudiera decir dos pasiones en una misma oración, se encuentran ahí. El lenguaje de programación Python, enfocado para la ciencia de datos, y al mismo tiempo ver series. Entonces vamos a trabajar sobre algunos datos de esta plataforma tan conocida de stream. Un poco sobre mí, ya André me había presentado. Mi nombre es Paul Córdoba. Soy investigador de datos dentro de Handitech Academy y he manejado algunas de las tecnologías que ustedes pueden ver, herramientas que se encuentran como Databricks, lenguajes de programación, principalmente Python, R, y las conocidas hojas de cálculo, adicionalmente el manejo de Apache Spark para el procesamiento distribuido. Dentro de los proyectos que he podido participar en iniciativas de analítica avanzada, proyectos de segmentación de clientes, análisis predictivos enfocados en el uso del machine learning, distintos algoritmos, y en algunos casos también el procesamiento de textos o NLP. Bienvenidos, espero que se encuentren listos para esta clase demostrativa. Vamos a fundamentar el uso de Python, enfocado directamente ahora en el análisis exploratorio de datos con información proveniente de Netflix. Ya vamos a ver de dónde vamos a obtener estos datos y qué vamos a tratar de completar en esta clase demostrativa. Recordarles que este contenido que vamos a revisar es una parte de lo que se aprende durante la carrera de científico de datos con Python que nosotros ofertamos dentro de Handitech Academy en nuestra sección de la plataforma DataBits. Ustedes se preguntarán por qué Python, y una de las razones que podemos visualizar en pantalla o que ustedes deben estar observando es el crecimiento de Python, en este caso en base a las preguntas dentro de la página Stack Overflow con el hashtag Python. Como podemos ver, o si ustedes desconocen tal vez, esta página Stack Overflow es muy usada por los programadores, analistas de datos, ingenieros de datos, entre otros, para solventar consultas típicas que puedan salir dentro de un entorno de programación o dentro de un lenguaje de programación, si ya lo contextualizamos. Esta gráfica nos muestra una comparativa de JavaScript contra Python y vemos el crecimiento de Python a lo largo de los años. De igual forma, si ustedes ingresan a Google Trends, pueden observar en términos de búsqueda Python, ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo durante este tiempo, principalmente porque la puesta en producción y sus usos, principalmente para la ciencia de datos, han ido creciendo para las compañías y fortaleciéndose entre los desarrolladores y analistas, científicos de datos, ingenieros de datos, ha ido creciendo bastante su uso. Dentro de lo que podemos establecer en Python como algunas de las principales librerías que van a aportar para su dinámica y el análisis que vamos a realizar el día de hoy, se encuentran NumPy, que se emplea para el procesamiento, trabajo con arreglos, Pandas, que va a ser nuestro mejor amigo para trabajar con este tipo de objetos que se denominan data frames, que es la estructura principal que vamos a trabajar el día de hoy, y librerías adicionales como Scikit-learn, que la utilizamos para el trabajo dentro del aprendizaje automático, Matplotlib para las visualizaciones, SciPy para el trabajo con operaciones estadísticas, algoritmos, entre otros, entre las principales que podemos nombrar. Cuenta con una suite bastante completa de paquetes que continuamente se encuentran desarrollando y actualizándose dentro de la comunidad. ¿Qué debemos tener en consideración dentro de Python? Es que ahora la mayor parte de posiciones enfocadas en la ciencia de datos, por ejemplo, ustedes pueden ver en la siguiente imagen, se solicita un científico de datos senior. Una de las condiciones o de la formación y experiencia que se requiere, ya entra el lenguaje de programación Python, principalmente para tareas de exploración de datos, visualizaciones, interpretación, modelamiento, entre otros aspectos. Si tenemos en consideración la parte derecha que ustedes ven en su pantalla, dentro de Databricks, que ya vamos a profundizar
qué implica esta plataforma y por qué la estamos empleando, la mayor parte de notebooks, ya vamos a ver cómo luce esta interfaz en unos momentos, cerca del 68%, que es lo que más nos llama la atención, son escritos en código Python. Muy pocos son realizados en código R, algún porcentaje en SQL cerca del 18% y en escala del 11%. Vemos que prima dentro de Databricks el uso de Python dentro de la escritura para esta plataforma. Ya mismo vamos a dar inicio ya al revisar Databricks como plataforma. Sin embargo, me gusta comenzar y hacer énfasis de que dentro de nuestra carrera buscamos realizar estas sesiones, ¿no? Tener un trabajo complementario cuando vamos aprendiendo Python, desde una sesión de introducción para la programación y el manejo con Python, para aquellas personas que quieren integrarse a este mundo y tal vez aún no tienen estas nociones principales o esenciales para comenzar. Brindamos también una asesoría para ir completando estas certificaciones con Kaggle, que es esta plataforma de competencias enfocadas en la ciencia de datos y el machine learning. Al mismo tiempo, tratamos de resolver un proyecto guiado de Kaggle enfocado en la lógica de credit scoring. Entonces, para que tengan en consideración que esta carrera partimos desde cero para comenzar a trabajar con Python. Finalmente, dentro de nuestra carrera tenemos dos modalidades, sincrónica y asincrónica, para revisar algunas características por temática, si lo podríamos dividir de esta forma. Desde las herramientas de trabajo, introducción a Python, estadística para ciencia de datos, Machine Learning 1, Machine Learning 2, aprendizaje supervisado, y Machine Learning 3, modelos avanzados, para cerrar con el bloque de introducción a Deep Learning. Perfecto, estas serían algunas de las competencias que nosotros buscamos que los participantes puedan adquirir a lo largo de la carrera. Es intensiva en ejecutar ejercicios, dado que mediante la práctica es donde uno aprende a programar, y profundizar en el análisis de los resultados que vamos obteniendo a través del conocimiento de cada una de las secciones que revisamos con antelación. Perfecto, vamos a dar comienzo ya a nuestra sección, allá el contenido que nos interesa, y vamos a comenzar a hablar sobre la plataforma principal sobre la cual vamos a trabajar, que es Databricks. Déjenme compartir pantalla. Y en este momento, ustedes deben encontrarse observando la siguiente, en nuestro navegador, la plataforma Databricks. La misma, si contextualizamos un poco, les doy algunas nociones sobre Databricks dentro del cuadrante de Gartner. Se ha ubicado siempre destacándose, enfocado cuando se hace referencia a la ciencia de datos, bueno, IA y trabajo con Machine Learning. Es uno de los líderes que trata de destacar con competidores conocidos ampliamente dentro del mundo como son Microsoft, Google, Amazon con sus respectivas herramientas, y Databricks es esta plataforma que nos brinda una analítica de datos unificada, si lo podríamos decir en pocas palabras, donde diversos roles, tanto científicos de datos, y tal vez los han escuchado, los ingenieros de datos, los analistas, aspectos o personas dedicadas también al QA, al análisis de la calidad de los datos, puedan converger todos dentro de una misma plataforma y trabajar en un proyecto enfocado en analítica avanzada. Esta es la interfaz que yo les comentaba antes. Esto es un notebook. Vamos a entender qué es un notebook, por qué es importante y por qué facilita los procesos de aprendizaje al aprender a incluir código dentro de esta interfaz. Y debemos tener en consideración aspectos primordiales cuando trabajamos dentro de Databricks. Algunas características peculiares que los distinguen, por ejemplo, si tal vez conocían de Jupyter Notebook o de Google Colab, que los distinguen de esos sistemas. En este caso, Databricks, los creadores de Apache Spark son aquellos que crearon Databricks. Debemos tener en consideración que nosotros trabajamos bajo la lógica de clúster. No vamos a profundizar mucho en este aspecto, pero es
es requerido, perdón, que lo tengamos en consideración, porque siempre dentro de nuestro notebook o la interfaz que ustedes están viendo ya a continuación, donde se destaca esta imagen de cabecera y estos textos a continuación, nosotros vamos a ir pudiendo incluir código de distintos lenguajes. ¿Qué debemos comprender dentro de Databricks? Nosotros debemos levantar un clúster. Tenemos esta sección o esta barra lateral izquierda donde nos permite manejar nuestra interfaz. En esta sección de clúster, solo para hacer un poco de detalle sobre cómo opera por dentro Databricks, nosotros debemos levantar un clúster con unas especificaciones y este clúster que estamos levantando va a tener instaladas las librerías que nosotros vamos a emplear para ya nuestro trabajo continuo con Python. Previamente, para ganar un poco de tiempo, ya había levantado nuestro clúster, dando una acotación. Como sabemos que nuestro clúster ya se encuentra activo o corriendo, se destaca este color verde y en el estado de running podemos verificar que nuestro clúster ya se encuentra levantado. Finalmente, mostrarles un poco del espacio de trabajo que nos disponibiliza Databricks. Nosotros en esta sección de Workspace podemos crear carpetas y podemos crear notebooks, que es esta interfaz bajo la cual nosotros vamos a operar el día de hoy. Vamos a acceder a un notebook, así luce una estructura de directorio. Es muy similar a un sistema de archivos que nosotros podemos tener en nuestro ordenador. Se va estructurando por carpetas y por cada uno de los notebooks. Vamos a acceder a este notebook que lo hemos denominado Masterclass 01, Python y datos de Netflix. A partir de haber levantado nuestro clúster, debemos atarlo con respecto al notebook que vamos a trabajar para vincular en este caso todas las librerías que vamos a necesitar para este proceso de análisis exploratorio de datos de Netflix. ¿Cómo hacemos ese proceso? Sencillamente nos vamos a este desplegable, seleccionamos el clúster que ya se encuentra activo, es decir, el color verde de este círculo nos indica lo mismo, y con ello ya hemos vinculado o atado nuestro notebook con respecto al clúster. ¿Qué podríamos especificar al trabajar con un notebook? Si tal vez es la primera vez que ustedes miran este tipo de interfaz de usuario, se compone por bloques. Estos bloques tienen cada uno una denominación. Podemos ver el CMD1, el siguiente sería CMD2 y así sucesivamente. Siguen una secuencia ordenada cada uno de los bloques y en cada uno de ellos nosotros podemos realizar distinto tipo de ejecuciones. Vamos a ver el CMD2, vamos a acceder al mismo con doble clic y ver un poco qué tiene por detrás. En Databricks hay un aspecto importante que lo distingue con respecto a otros programas que también se manejan con la lógica de notebooks, es que vamos a tener Magics específicamente, por ejemplo, para la escritura de código Markdown, que nos sirve en este caso para destacar títulos, colocar imágenes, colocar en formato de ecuaciones, muchas cosas. Entonces, nos sirve para mostrar de una manera mucho más amigable lo que queremos destacar con texto en este caso. Como ustedes pueden ver, hemos colocado porcentaje MD y esto se conoce dentro de Databricks y en algunos otros programas como un magic. Este magic va a determinar que todo este bloque tenga o más bien contenga la escritura en formato Markdown. El mismo nos va a permitir colocar lo que les comentaba, títulos, viñetas en algunos de los casos, distinguido por algunos caracteres como son el hashtag o numeral, el asterisco, entre otros también podemos incluir imágenes y textos relacionados. Entonces, para tener las nociones de trabajar dentro de los notebooks, debemos tener en consideración que cada uno de los bloques se maneja de forma independiente. Como ven, este bloque exclusivamente contiene texto, haciendo alusión a la clase demostrativa que vamos a tener el día de hoy, con el título, el contenido, en donde prima primeros pasos con Python,
pandas data frames, que va a ser este objeto, y ya vamos a ver de qué trata y qué es un data frame, y las principales visualizaciones que nosotros podemos tener dentro de Databricks. Perfecto. Vamos a dar inicio y vamos a dar unos pequeños pasos con Python para comenzar. Tengamos en consideración lo siguiente. ¿Cómo sabemos en Databricks qué tipo de lenguaje nosotros estamos empleando en cada uno de los bloques? En esta parte de aquí, en la sección del título, nosotros tenemos el nombre de Python. Por defecto, al crear un nuevo notebook dentro de Databricks, nosotros podemos colocar el lenguaje que queremos para cada uno de los bloques. Si nosotros damos clic en ese nombre, podríamos cambiar el lenguaje por defecto. En este caso, cada uno de los bloques va a trabajar con lenguaje Python, que deberíamos tener en consideración dentro de Databricks. Podríamos trabajar también con aquellos que conozcan lenguaje Scala, SQL o R. Esto da una amplia apertura para el uso de Databricks, dado que no se enfoca únicamente en el uso de Python, sino también en otro tipo de lenguajes de programación. Sin embargo, el que nos concierne el día de hoy es Python. Comencemos con nuestra primera ejecución de código. Y para ello vamos a tener un atajo que nos va a ser muy útil, que sirve en gran parte de también otros programas que se basan en esta lógica de notebooks o de documentar en una especie de cuaderno con el uso de diversos bloques donde vamos a ir incluyendo tanto código, como vieron, imágenes, texto. Podemos incluir varias cosas dentro de un bloque de código. Sin embargo, comenzamos a ejecutar nuestro primer print o nuestra primera impresión en pantalla y queremos que nos devuelva el texto: bienvenidos a la clase demostrativa de la carrera de científico de datos con Python. Para ejecutar esto, tenemos el atajo que es control enter. Como ustedes pueden ver, retorna la ejecución dentro de Databricks y nos va a mostrar algunas características esenciales cuando nosotros realizamos este proceso. Algunas es el tiempo que tomó en segundos en ejecutarse, la persona que ejecutó el proceso. Cuando nosotros trabajamos con Databricks, debemos recordar que estamos trabajando dentro de la nube. Y tal vez esto me faltaba decirles. No he necesitado instalar nada dentro de mi ordenador. Lo único que he procedido es crearme una cuenta en la versión Community, en la versión gratuita que tiene Databricks, y a través de mi usuario se me vincula con una contraseña y he accedido a la misma dentro de la página de Databricks. Entonces, Databricks nos da esta facilidad de no tener que instalar nada en nuestro ordenador y poder trabajar directamente implementando código. También nos brinda un detalle de la fecha de ejecución y la hora, dado que es muy importante ya en entornos productivos, y el clúster que nosotros hemos levantado, que en este caso le he puesto el nombre de Academy. Tenemos algunos aspectos que nos permiten operar mucho más rápido cuando trabajamos con varias secciones de código que se conforman en varios bloques. Estas opciones, por ejemplo, de limpiar, como ustedes pueden ver, ya mucho del contenido fue ejecutado. Nosotros hemos colocado la siguiente instrucción dentro de nuestro bloque y la respuesta ha sido: bienvenidos a la clase demostrativa de la carrera de científico de datos con Python. Entonces, Python asemeja mucho al manejo del idioma inglés. Nosotros le estamos diciendo print, que sería muestra en pantalla, si lo queremos contextualizar en un lenguaje mucho más sencillo, y está colocando dentro de ese print o dentro de lo que se conoce como una función que cumple una tarea en específico, estamos colocando una cadena de texto. Y podemos identificar claramente en este caso los colores que destacan al uso de funciones, tanto a print por una parte, y al mismo tiempo estamos distinguiendo la cadena de caracteres o de la cadena de texto con el uso de la doble comilla o de la comilla simple. ¿Cómo podemos limpiar todo lo que nosotros tengamos? Es decir, para comenzar desde cero, un atajo rápido que tenemos dentro de Databricks es colocar un
clear results y confirmar. Con ello hemos limpiado todo para comenzar desde cero e ir ejecutando continuamente en esta oportunidad. Entonces, recordemos, nuestro atajo es control enter. Al posicionarnos dentro de un bloque de código, ejecutamos la siguiente instrucción. Ya vimos que print nos ayuda a mostrar en pantalla lo que nosotros coloquemos dentro de los paréntesis, lo que se conoce como los argumentos dentro de la función. Y hemos impreso el siguiente texto. Podríamos visualizar a Python también como una calculadora, donde nosotros podamos realizar distinto tipo de ejecuciones, tanto desde una multiplicación, una suma, una división, muy similar a la lógica que también tenemos al manejar hojas de cálculo con Excel. Si nosotros en este bloque realizamos las siguientes instrucciones, estamos colocando el valor de 200 multiplicado, este sería el operador para la multiplicación dentro de Python, el asterisco, por el valor de 400, Python nos devuelve, es decir, nos responde con el resultado de dicha multiplicación. En este caso, 80,000, que sería la multiplicación de los dos valores que estamos ejecutando. También podríamos ejecutar otro tipo de operaciones. No sé si conocen ahí tal vez la operación módulo, obtener el residuo de la división a partir del dividir, en este caso, el valor que nosotros coloquemos, operación módulo para 4 y nos devuelve el residuo de la división. Tenemos algunos otros operadores, otros conocidos como la suma, la resta, la división, entre muchos otros que podemos ir ejecutando dentro de Python. Al mismo tiempo, en Python podemos ejecutar o evaluar expresiones lógicas. ¿Qué son estas expresiones lógicas? Muchas veces nosotros queremos realizar un análisis, posiblemente. Queremos analizar si un valor es mayor a otro. Algo tan sencillo como una comparación en este caso. Entre las principales resultados que nos puede determinar estas evaluaciones, se destaca el que nosotros trabajemos con algunos operadores y tengamos alguna lógica presente dentro de Python. Igual que en Excel, si ustedes han manejado una hoja de cálculo, su entorno es el trabajo con estas celdas, se mantiene una prioridad al ir ejecutando cada uno de los operadores. Principalmente, primero se tiene en consideración lo que nosotros podemos realizar dentro de un paréntesis. Posterior, tener en cuenta que primero se tienen en cuenta operaciones de potenciación, siguiente de multiplicación y división, posterior a la suma y la resta, y así sucesivamente. Es decir, la sintaxis que nosotros podamos tener o la escritura de código Python va a ser muy importante para el desarrollar cada una de las secciones que ya vamos a ir viendo a continuación. Esta línea de código que se encuentra en el bloque 9 que ustedes pueden observar, realiza algunos aspectos que vamos a profundizar. Primero, dentro del paréntesis, va a ejecutar la división de 126 dividido para 2 y posterior va a sumar 45. Eso estamos diciendo en esta primera parte. Posterior, vamos a analizar si el valor resultante en este lado izquierdo es mayor o igual al valor que nosotros vamos a tener a la derecha. Estos caracteres de los dos asteriscos implican que estamos elevando 8 elevado a la 2. Eso estamos diciendo en esta instrucción. Y posterior, estamos sumándole 30. Entonces, si nosotros analizamos o comparamos un valor con respecto a otro, estamos diciendo si un valor es mayor o igual a otro, el resultado que nosotros vamos a tener va a ser un valor booleano o un valor de verdadero y falso. Tal vez al construir una evaluación, si lo ponemos tan sencillo como esto, si nosotros decimos 100 es mayor igual a 4, la respuesta, si nosotros lo ponemos en nuestro lenguaje, sería ¿es verdadero o es falso? Python, al nosotros construir estas expresiones lógicas, nos devuelve dicha respuesta en base al análisis que se está ejecutando.
Dado los cálculos que se presentan aquí, nos dictamina que el valor de la izquierda si es mayor o igual con respecto al valor de la derecha. Es decir, nos devuelve este valor de true en pantalla confirmándonos. Y al mismo tiempo, ya trabajamos con datos, llámenle en este caso en numéricos, podríamos trabajar con datos de tipo de texto o cadena de caracteres. ¿Qué distingue en Python las cadenas de caracteres? Ya hablamos antes un poco, es el uso de las comillas simples o las comillas dobles, englobando en este caso nuestros textos. Como podemos ver, tiene un color peculiar al momento de la escritura. ¿Y qué vamos a analizar a continuación dentro de Python? Es si nuestra cadena de caracteres, en este caso el texto hombres de negro, se encuentra dentro de un objeto de Python. Aquí no voy a profundizar mucho en la programación orientada a objetos, pero es para que lo tengan en mente. Dentro de Python, todo lo que nosotros creamos es un objeto y vamos a operar sobre este tipo de objetos. A continuación observamos una lista y para determinar en palabras sencillas una lista es una colección de objetos. En este caso es una colección de títulos de películas. Como ustedes pueden ver, cada título es un texto. Tenemos películas como El Origen, Transformers, Los Vengadores, Gladiador, Volver al Futuro, y todo se encuentra dentro de esta lista. ¿Qué es lo que distingue una lista de Python? Y por eso es importante comprender un poco la sintaxis. Es que las listas se conforman o se encuentran englobadas por el uso de los corchetes. Y separa a cada uno de sus elementos. Recuerden que es una colección. Si lo ponemos de elementos, específicamente de títulos de películas, se encuentran separadas por el uso de coma. ¿Qué estamos realizando con este análisis? Vamos a analizar o a explicarlo de manera detallada. Voy a analizar si esta película, que es Hombres de Negro, que es una cadena de texto, se encuentra dentro usando el operador IN de mi listado con varias películas. Si se encuentra, me debería devolver verdadero. Si no se encuentra, me debería devolver falso. Ejecutamos con control enter esta sección y dado que el texto tal cual Hombres de Negro no se encuentra dentro de mi listado de películas, me devuelve el valor booleano de falso. Y ya para ir acabando con esta introducción de Python, hemos dado rápidamente algunas nociones de cómo va trabajando Python. Debemos tener en consideración algo, y espero que esto no se les olvide. Python es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Ténganlo muy pendiente, porque un ligero cambio en el uso de una mayúscula con respecto a una mayúscula en un texto puede dar diferencias. Ténganlo pendiente cuando estén implementando código Python. Finalmente, Python nos puede servir también o lo podemos emplear para construir nuestras propias funciones. Si podemos determinar qué es una función o tratar de hacer una alusión, muchas veces en los centros comerciales había estas máquinas donde uno colocaba en determinado puesto una moneda, giraba determinado mecanismo y le devolvía en este caso una sorpresa a un juguete. Imaginémonos de la misma forma una función. Una función toma un input, toma un valor de entrada en muchas de las ocasiones. En este caso sería, por ejemplo, la moneda que nosotros colocamos en esa máquina. Posterior, realiza una tarea determinada en base al código que se encuentre por detrás de esa función. Si vamos a nuestro ejemplo, sería la tarea es recibir la moneda, mover los engranajes para disponibilizar al final un producto o una sorpresa, generando un output, una salida. Entonces, toma de entrada algo, realiza un proceso internamente y nos devuelve otra cosa. Ahora vamos a crear eso para tener en contexto de cómo opera una función, ¿no? Tratar de ponerlo en un ejemplo un poco más sencillo. En el código que ustedes están viendo en pantalla, en ese bloque de CM12, podemos observar lo siguiente. Vamos primero a generar una función llamada
generar contraseña. ¿Qué nos va a permitir esta función? Generar una contraseña con caracteres aleatorios en base a un input que nosotros coloquemos. Para ello, vamos a realizar la importación de uno de los módulos que se encuentran dentro de Python. Si vemos un módulo, llamémosle, es un conjunto de código, funciones y objetos que realizan una tarea peculiar dentro de Python. En este caso, random nos va a permitir realizar una selección aleatoria en base a algunos caracteres que nosotros vamos a delimitar a continuación. Dentro de Python, la sintaxis es muy importante, al igual que otros lenguajes de programación. Sin embargo, al crear funciones, para destacar la parte o el bloque de código que corresponde esencialmente allá a ejecutar la tarea, se distingue la indentación o el uso de tab. Esta es una parte importante cuando nosotros comenzamos a trabajar con Python, a distinción de otros lenguajes que emplean otro tipo de características. Entonces, el tab o la indentación que nosotros podamos dar va a ser muy importante para que la sintaxis no nos devuelva un error al ejecutar este bloque de código. Para crear una función en Python, sencillamente llamamos al operador def, en este caso, colocamos el nombre de nuestra función. Esta función nosotros la vamos a crear y la vamos a nombrar como generar contraseña y vamos a colocar los parámetros por defecto que va a tener. En este caso, una variable denominada texto inicial, donde no va a tener ningún carácter, es decir, va a ser un string vacío o una cadena de caracteres vacío. Finalmente, en la parte de la operación que va a realizar por dentro esta función, vamos a escoger aleatoriamente una letra, un carácter o un número de la siguiente muestra que nosotros estamos colocando para cada uno de estos aspectos. ¿Qué nos va a devolver? Finalmente va a combinar. En Python podemos trabajar sobre las cadenas de caracteres y podemos combinarlas usando el operador más. Y vamos a combinar lo que nosotros coloquemos como input o texto inicial, luego una letra aleatoria dentro de todas estas posibles letras que hemos colocado de muestra, un carácter aleatorio y un número aleatorio. Y va a imprimir todo eso en nuestra nueva contraseña. Vamos a ver cómo está operando esta función. Ejecutemos con control enter. Y para llamar una función y evaluarla, escribimos tal cual el nombre de la función y dentro hemos colocado de input JK, que nos va a devolver de forma aleatoria el nombre contraseña, donde las dos primeras letras son nuestros caracteres de input que hemos colocado. Posterior va a colocar una letra aleatoria, ha colocado la letra E, luego un carácter aleatorio, el numeral, y luego un número 6. Si lo ejecutamos nuevamente, podemos tener otra contraseña, donde ahora la combinación siempre prime, en este caso, nuestras dos primeras letras de input, que se mantiene. Si quieren, podríamos cambiar por otras dos letras, que sería YU. Ejecutamos y cada vez que realicemos una nueva ejecución, va a cambiar dado que este proceso es aleatorio, en escoger la siguiente letra, el siguiente carácter y un número. Esto podríamos hacerlo mucho más complejo para generar automáticamente contraseñas que queramos, pero es una de las formas que podríamos tener para realizarlo de esta manera aleatoria. Con ello, hemos dado unos pequeños pasos en el manejo de Python, pero para que ustedes vean más o menos cómo va funcionando. Python tiene este sentido de, da la apariencia, si lo podemos decir, como de escribir pseudocódigo en inglés, lo que uno va tal cual pensando en inglés, lo va planteando tal cual. Y vamos ahora a examinar lo que nos concierne, ¿no? Esta parte ya de los datos de Netflix y cómo podemos ir analizando esta información. Para ello vamos a tener en cuenta una de las librerías más importantes dentro de la ciencia de datos al emplear Python, que es Pandas.
La misma nos va a permitir trabajar con este objeto que son los data frames. Y ya vamos a ver cómo luce un data frame. Es muy similar a una estructura que nosotros podemos tener dentro de una hoja de cálculo con encabezados para nuestras columnas, es decir, nombres de las columnas, como identificadores o etiquetas también para nuestras filas. ¿Cuál es la sintaxis para importar? Dado que ya en nuestro clúster que habíamos levantado, que les comenté en un inicio, ya se encuentran instaladas estas librerías, lo único que necesitamos es importarlas para trabajar dentro de nuestro node. La sintaxis es llamar a import, se destaca el color peculiar. Posterior, llamamos por el nombre de esta librería a pandas y vamos a colocarla con el alias pd. Este as pd significa que ahora ya no vamos a recurrir directamente al nombre tal cual de pandas, sino a su alias estándar, que por defecto ya se emplea comúnmente, que es pd. De igual forma, también podemos llamar a NumPy y el alias estándar dentro de NumPy es np. Se recomienda en muchos de los casos saber la versión de una librería que uno emplea, dado que ante posibles modificaciones puedan haber cambios en la parte de las funciones que realiza o los argumentos que se están empleando dentro de la misma. A través de pd.version, podemos analizar la versión que estamos trabajando de pandas, que es la 1.0.1. Tenemos la documentación dentro de pandas, que es la documentación si quisiéramos profundizar un poco más. Vamos a acceder a este enlace. Como ven, los notebooks nos permiten colocar rápidamente enlaces y hacer referencia a la documentación de pandas que nos especifica las características de esta librería. Algunas recomendaciones de su instalación que nos permite pandas. Adicionalmente, sobre qué tipos de archivos podemos trabajar al emplear y otros aspectos adicionales sobre el uso de métodos o funciones que nosotros tenemos al interior de esta librería. Tengan en cuenta que así luce la documentación de pandas. Para las búsquedas que podamos hacer de cualquier método, cualquier función, podemos realizarlo en esta sección de aquí. Recordemos, pandas nos va a servir para el trabajo con data frames, es decir, para la escritura y lectura de nuestros datos. En este caso vamos a trabajar con datos directamente recopilados de una plataforma que los toma de Netflix. Con pandas podemos trabajar sobre las etiquetas y los índices de las columnas, trabajar con fechas, vamos a hacerlo, y el orden y tareas como el ordenamiento, agrupación y tratamiento de valores faltantes. Vamos a hablar un poco de ello a continuación. Tenemos en este caso una ruta estándar dentro de Databricks. No vamos a revisar el día de hoy cómo cargar directamente archivos en Databricks. Vamos a saltarnos un poco para ya ir directamente a la parte del trabajo con los datos. Sin embargo, ese proceso ya se realizó previamente, por lo cual al ejecutar esta sección de código, estoy realizando toda la carga de los datos y finalmente ya se encuentran dentro del almacenamiento que disponibiliza Databricks, es decir, a partir del almacenamiento en Amazon Web Service en un S3, ya se encuentra nuestros datos que se denomina Netflix Titles.csv, que es la información que se contiene a continuación. ¿De dónde he tomado esta información? Recuerdan que habíamos conversado brevemente de esta página llamada Kaggle. La misma contiene datos sobre distintas temáticas, no solo de shows de Netflix, también contiene de segmentaciones de clientes, datos referentes a predicciones de clima, datos utilizados sobre dispositivos IoT, entre muchos otros fuentes de datos. He tomado de este dataset que es Netflix Movies and TV Shows. Este dataset, en palabras de la descripción, contiene información referente a las series y películas disponibles en Netflix hasta determinado periodo de tiempo y fue recuperado de otra página de una tercera parte
dentro del motor que maneja Netflix en la parte de catalogar sus series. Vamos a analizar esta información, este archivo CSV o separado por comas, si tal vez conocen, se encuentra disponible en este dataset con algunas de las columnas que ya vamos a presentar en detalle a continuación. Se procedió a su descarga y a su carga ya dentro de Databricks. ¿Qué información posee el siguiente dataset? Tenemos este diccionario de datos que es la identificación por el nombre del campo o de la columna y la descripción respectiva de la misma. Tenemos la columna Show ID, que nos muestra una identificación única para cada película o programa de televisión. Recordemos que tenemos estos dos tipos de shows dentro de Netflix. En Type vamos a tener un identificador, si es película o si es programa de televisión. Title va a hacer referencia al título de la película o al título del programa. Director, se aplica al director en este caso de la película, esencialmente, o si el programa podría tener un director, aunque se presentan muy pocos casos. En cast, actores involucrados en la película o programa. Country, el país donde se produjo la película o programa. Date added, la fecha en que se agregó a Netflix. Release year, el año de lanzamiento real de la película o programa. Rating, que sería la clasificación de la película o programa para ciertas audiencias en base al contenido. Esta es una clasificación que se da principalmente por edades, donde, por ejemplo, para un público, ustedes pueden evidenciar que fuera para un público mayores a 17 años, o para públicos infantiles o preinfantiles. Es de este tipo de rating. No es tanto un puntaje como la valoración que le dan los usuarios, sino más esta clasificación en base a la audiencia con respecto al contenido que posee esta película o este programa. Duración, que da en este caso en minutos, si es una película, o en número de temporadas para una serie o show de televisión. Al mismo tiempo, la clasificación por género de la película o programa y la descripción que nos brinda un detalle ya del contenido de esa serie o de ese programa. Vamos a comenzar ya a trabajar con los datos de Netflix y para ello vamos a operar sobre el uso de pandas. Recordemos, pandas nos va a servir para trabajar con data frames. Vamos a ver cómo luce un data frame y por qué es importante dentro del trabajo con ciencia de datos. Antes de ya verlo tal cual o mostrarlo en pantalla, vamos a ir especificando algunos componentes al usar pandas. Recuerdan que previamente nosotros habíamos realizado un import. En esta sección estamos importando pandas y colocamos el alias PD. Ahora, al hacer referencia al módulo de pandas, vamos a colocar el alias exclusivamente PD. Y para leer un tipo de archivo, vamos a emplear el método read-csv, dado que nuestro archivo es separado por comas. Eso quiere decir este punto CSV. Delimitamos que se encuentra ya dentro de nuestra ruta, dado que fue previamente ya cargado en nuestro entorno de Databricks, el que nos disponibiliza gratuitamente en esta versión Enterprise, y delimitamos que los separadores, es decir, aquello que separa cada uno de los campos o cada una de las columnas, es el uso de la coma. Finalmente, tenemos algunos parámetros y muchos más que podríamos configurar dentro de la lectura de nuestro primer data frame. Sin embargo, lo que vamos a colocar es que definamos con un tipo de dato específico a la columna release year para que sea leída como tipo de dato object. Y eso lo estamos colocando dentro de un diccionario. Un diccionario, al igual que las listas que veníamos conversando antes en Python, nos permiten tener una colección de elementos. ¿Qué es lo que distingue a los diccionarios? Es que en lugar de estar englobados por los corchetes, se encuentran encerrados por el uso de las llaves. Y su escritura se da mediante combinaciones de claves y valores.
Las claves en este caso se van a encontrar a la izquierda y los valores se van a encontrar a la derecha, separados en este caso las parejas de clave y valor como se las conocen por el uso de los dos puntos. Finalmente, toda esta instrucción que nosotros estamos colocando, lo estamos asignando en una nueva variable, es decir, lo estamos guardando en memoria. Recordemos que Python en este caso trabaja directamente con memoria y eso es una de las cosas que lo hace tan potente. DF ahora se va a llamar nuestro data frame y con este data frame vamos a realizar las principales operaciones para analizar cada uno de los shows y de las series que nosotros tenemos en este conjunto de datos. Si nosotros llamamos ahora a DF, a lo que almacenamos dentro de DF, que son todos estos datos de Netflix que ya van a ver a continuación, y colocamos head como el método, vamos a devolver, ejecutemos con control enter, las 5 primeras filas de nuestro data frame. ¿Qué destacamos en nuestro data frame? Dos aspectos principales. Por uno, en la parte superior, tenemos estos identificadores o estas etiquetas para cada una de las columnas. Recordamos que show ID es esta identificación única, tanto para series como para películas. Type nos destaca si es esta fila un show de televisión o es una película. El título, donde nos destaca tal cual el título de esa película o de ese programa de televisión, y así sucesivamente para cada uno de los campos, los cuales fuimos conversando en esta lectura preliminar de nuestro diccionario de datos. Como podemos observar, los data frames se destacan por tener estas etiquetas en la parte de las columnas, pero adicionalmente también tener unas etiquetas en la sección de las filas. Esto va a ser muy importante, dado que al igual, si lo queremos ver como una hoja de Excel, nosotros para trabajar sobre determinado valor, tendremos que hacer referencia a su identificación por la columna o su identificación por la fila. Entonces, estas etiquetas son muy importantes al trabajar con data frames. Eso ténganlo en mente. Y finalmente podríamos, dentro de lo que guardamos en DF, que sería nuestro data frame, ahora directamente estamos ya trabajando sobre nuestra asignación en esta variable que generamos, con tail devolvemos las últimas 5 filas. Y con ello comprobamos que hemos cargado correctamente nuestros datos en este sentido. Podemos ver algunos ejemplos de las 5 últimas filas que tenemos en nuestro conjunto de datos. Comencemos ya con esta parte del análisis exploratorio. Y uno de los aspectos que priman al comenzar a analizar nuestro conjunto de datos es saber las dimensiones, es decir, cuántas filas y cuántas columnas, es decir, en filas tendríamos el total de series y películas que tengamos dentro de este conjunto de datos y en columnas, todas las columnas que veníamos hablando. ¿Cómo lo hacemos rápidamente? Llamamos siempre a nuestra lógica de trabajar por objetos, en este caso sobre nuestro data frame, df.shape, este atributo nos devuelve el número de filas y el número de columnas. Contamos con 7,787 filas y 12 columnas en este data frame. Tal vez si ustedes han empleado algún otro lenguaje de programación, se requiere en muchos de los casos determinar o declarar el tipo de datos que nosotros tenemos en cada uno de nuestros campos. Sin embargo, Python por defecto ya en muchos de los casos ya lo infiere directamente y a través del uso de pd.read-csv, nosotros no tuvimos que decirle, este campo, por ejemplo, es de tipo numérico, este campo es de tipo texto, este campo es de este otro tipo, sino automáticamente Pandas Read lo infiere. Sin embargo, sí podríamos configurarlo en la opción que decíamos, ¿no? De dtypes, determinar tal cual de que este campo sea de tipo object, en esta forma de diccionario. Podríamos hacerlo. Sin embargo, para el resto de los campos, hemos dejado que readCSV automáticamente infiera su tipo de dato.
¿Y cómo podemos analizar qué tipo de dato contiene cada uno de los campos? A través de llamar a df.dtypes. Con ello, para cada uno de los nombres de las columnas que nosotros tenemos, show ID, type, title, director, cast, country, etcétera, entre otros, vamos a tener el tipo de objeto que contiene. En este caso, ¿por qué se determina que sea de tipo object? Vamos a examinar un poco nuestro data frame. Tenemos en consideración que la mayor parte son textos estándar que nosotros podemos tener. No tenemos valores numéricos de por sí. El único que podría considerarse un valor numérico era release year, pero en este caso hemos delimitado previamente que sea de tipo object. ¿Y qué significa cuando nos devuelven pandas? Esta sección para cada uno de los campos object, que son tipo de cadena de caracteres, tal cual como nosotros escribíamos dentro del uso de esta doble comilla o de la comilla simple, estos textos que teníamos, recuerdan este ejemplo de hombres de negro que analizábamos, son cadenas de caracteres. ¿Por qué se delimitan tal cual como object? Porque pueden tener distinta longitud. En este caso, para no especificar tal cual esta delimitación, se las cataloga de tipo object dentro de pandas por defecto. Y a continuación vamos a hacer una conversión. Dado que algunas de las columnas sí poseen un tipo de dato que podríamos cambiar, especialmente estas dos. Ustedes se han de haber topado en su trabajo diario el uso de las fechas. Vamos a convertir estas fechas que se encuentran en formato de cadena de texto, o son textos, tal cual si lo podríamos delimitar, vamos a transformarles al tipo de dato adecuado, es decir, al tipo de fecha. ¿Cómo lo vamos a hacer para estas dos columnas? En base, primero, a la estructura que tiene esta sección. Ustedes observan que se encuentra el nombre del mes, el día, separado por una coma el año, para la columna date added, y para la columna release year se encuentra exclusivamente el número que hace referencia al año. Vamos a ver cómo podemos transformar ese tipo de datos dentro de Python, usando pandas. Para ello, vamos a llamar a nuestro data frame. Vamos a enfocarnos directamente solo en la línea número 2 y llamamos a nuestro data frame con df. ¿Cómo hacemos referencia a una columna empleando Python? Para ello, indexando, este se conoce el proceso a través del que nosotros llamamos con el uso de los corchetes, con el nombre de la columna, nosotros podemos crear nuevas columnas si generamos, en este caso, un nuevo nombre, o también podríamos sobreescribir dentro de una misma columna el resultado, la operación más bien que nosotros vamos a ejecutar a la parte derecha. Entonces, estamos delimitando que en la misma columna, en esta columna que se llama Release Year, transformemos o realicemos un cast o una conversión de lo que se encuentra en cada uno de sus valores. Para ello, para transformar de un tipo de cadena de texto hacia una fecha, vamos a emplear pd.toData. Y los argumentos que toma este método es primero colocar la columna de referencia que nosotros tenemos, que es df release year, y el formato en que se encuentra. Este formato estándar de porcentaje year es una de las formas que nosotros podemos ir colocando. Y esto es dado que el formato de años posee estos 4 dígitos. Puede ir cambiando este tipo de formatos según el tipo de texto que nosotros vayamos leyendo. Y ello convertiría a cada uno de los valores de este nuevo campo en formato datetime, es decir, en formato fecha. También podemos aplicar el mismo proceso para df date added. Si nosotros no colocamos el formato por defecto, Pandas automáticamente lo va a reconocer. Y va a seguir esa secuencia, ¿no? De analizar ahora los tipos de datos con df.dtypes, perdón,
y mostrar que ahora nuestros dos campos ya son de tipo datem, es decir, ya son otro tipo de dato para nuestro análisis. Es muy importante comenzar realizando este análisis, dado que las características de cada tipo de dato nos va a permitir ejecutar distinto tipo de análisis. ¿Qué hemos hecho por el momento? Una pequeña recapitulación. Hemos cargado nuestros datos, los hemos leído a través de pd.readcsv. Pandas infiere directamente el tipo de dato por defecto. Hemos convertido estas dos columnas que tenían, que se encontraban en cadena de caracteres, ahora en un formato de tipo fecha, para comenzar ya a trabajar y analizar nuestro conjunto de datos. Podríamos analizar rápidamente, como ven en una línea de código, si presentamos valores faltantes, es decir, imagínense que en nuestro archivo no se colocó información tal cual de alguno de los valores, podríamos a través del uso de isNull, que coloca verdadero y falso para cada uno de los valores que nosotros tenemos de nuestro data frame, si es un valor NaN o no. Es decir, un not a number. Nos encontraría información tal cual como lo cataloga Pandas a este tipo de datos. En este ejemplo, tenemos en esta fila, por ejemplo, en la 7786, que no tenemos información concerniente al director ni al país. Así es como cataloga los valores faltantes automáticamente Pandas. Para realizar este análisis y contabilizar por cada una de las columnas cuántos valores not a number o NaN tenemos, procedemos al uso de isNull. Y podríamos combinar con otro método. Si nosotros ejecutamos isNull directamente, vamos a ver que nos devuelve por cada una de las celdas una evaluación, donde destaca el valor booleano de falso o verdadero, donde nos dice, esta celda es un valor NaN o no es un valor NaN. Si tenemos en cuenta esta lógica de programación, que después de todo es binaria, donde trabajamos con unos y ceros, el valor de true haría referencia a 1 y el valor de false a 0. Si nosotros sumamos por cada una de las columnas, realizando la siguiente operación a través del combinar, en este caso dos métodos, isNum y después sum, para cada una de las columnas vamos a tener el número de valores faltantes o valores NaN que disponemos en nuestro conjunto de datos. En este ejemplo, en director tenemos 2.389 valores faltantes, en CAS 718, en country 507, en date added tenemos 10 y en rating tenemos 7. Si tenemos el valor de 0, significaría que no tenemos ningún valor faltante dentro de las columnas restantes. Y otro análisis que se suele hacer en la parte exploratoria es visualizar si tenemos filas duplicadas. Recordemos que tenemos una columna con un identificador único por cada una de las series y películas dentro de nuestro conjunto de datos. ¿Qué método dentro de Pandas nos permite analizar la presencia de valores duplicados? Imaginémonos una fila donde tengamos el mismo valor, en este caso dentro de la columna Show ID, tengamos el mismo valor, nos va a devolver en este caso esa presencia de los valores duplicados. Eso es lo que estamos haciendo con Duplicate, especificando que se haga el análisis para la columna Show ID, que es nuestro identificador único por columnas. Posterior al realizar esto, empleamos Sum para contabilizar. Sin embargo, al ejecutar, vemos que las respuestas para cada una de las filas que nosotros tenemos en nuestro conjunto de datos, en las 5 primeras y en las 5 últimas, estos 3 puntos destacan que se encuentran muchas filas también en nuestro conjunto de datos, pero exclusivamente se nos muestran estas 5 primeras y estas 5 últimas. Al aplicar el Sum, estamos devolviendo cuántas cumplen esta característica de que son duplicados. Si serían duplicado, nos vendría el valor de true y se sumaría cada uno de esos valores que por defecto es 1. En este caso no tenemos filas duplicadas si lo vemos bajo este análisis. Y finalmente,
vamos a realizar la operación con display. Este comando dentro de Databricks va a ser de mucha utilidad para la siguiente sección, que es la creación ya de visualizaciones. Sin embargo, al colocar display y en su interior un data frame, nos va a mostrar algunas características que podemos observar a continuación. Primero, tenemos el mostrar en forma de tabla. Como podemos ver a continuación, tal cual dentro de nuestro data frame, nos está especificando que se muestran las 1000 primeras filas. Podemos observar que tenemos nuestros identificadores de cada una, nuestras etiquetas para cada una de las columnas. Si hacemos clic, podemos desplazarnos entre todas las columnas. Vemos que ahora las columnas de tipo fecha ya se encuentran en un formato adecuado y comprobamos algunas de las columnas que antes no habíamos identificado, ¿no? Como rating, la duración, el género y la descripción de cada una de estas series que teníamos en nuestro conjunto de datos. ¿Cuáles son los beneficios del usar display? En esta vista en forma de tabla nos permite realizar un ordenamiento rápido de nuestro conjunto de datos que nosotros podamos tener a través de las características del dato que nosotros tengamos. En muchos de los casos los va a ordenar alfabéticamente o según sean valores numéricos, de acuerdo al orden que nosotros podamos especificar. Eso al usar display. Vamos a la parte más interesante, que es ya al crear nuestras propias visualizaciones con Databricks. En este caso no vamos a emplear librerías para la visualización de Python, sino vamos a emplear este motor de visualizaciones que tiene por defecto Databricks. Vamos a ver cómo operar con el mismo. Y tenemos en la siguiente parte el análisis de qué tipo de shows predominan en la plataforma. Tal vez en este conjunto de datos vamos a poder identificar qué se encuentra en una mayor proporción, tal vez las series o tal vez las películas, en base a la fecha que fueron recuperadas. Ejecutemos el siguiente bloque de código y en el mismo estamos empleando el método GroupBy. Estamos agrupando. Un proceso similar al que nosotros realizamos con una tabla dinámica dentro de Excel. ¿Por qué estamos agrupando? Por la columna type. Recordemos que esta columna type tenía nuestro identificador de que si ese programa era una película o era una serie. Recordemos que puede ser movie o puede ser TV show. Estoy aplicando un group by y estoy colocando también el parámetro asIndex false para que no se encuentre con respecto a la identificación de los índices, sino sea una columna aparte. Finalmente, si quiero realizar un conteo, voy a realizar una agregación. Ese sería el paso, primero agrupar y después de agregar. Agrupo por el tipo, si son por películas o TV shows, y finalmente realizo un conteo o un recuento. Eso lo puedo colocar en forma de un diccionario. Recordemos que tiene esta forma de clave y valor, donde para esta columna de Show ID voy a realizar el conteo. Lo mismo me devuelve este data frame, donde tengo que son en este conjunto de datos aproximadamente 5000 películas y en shows tengo 2410. ¿Cómo creo una visualización a partir de este data frame que yo previamente he creado? Lo envuelvo todo dentro del uso de la función que nosotros vimos antes, que es display. Ejecutamos este con control enter y vamos a ver la siguiente visualización. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo he creado sin incluir ninguna parte de código? Databricks por defecto tiene este motor de visualizaciones. A través de un drag and drop, nosotros podemos seleccionar qué campos queremos para crear distintos tipos de gráfico. Vamos a examinar un poco más en detalle. Habíamos visto esta forma del uso de display para verlo en forma de tabla en nuestro conjunto de datos. Sin embargo, tenemos esta opción de dar clic en forma de un gráfico, pero vamos a dar clic en esta opción de Plot Options.
Aquí hemos colocado o hemos arrastrado cada uno de los campos. Hemos colocado en valores el show ID, que recordemos que era nuestro valor en este caso de 5,000 y 2,000 respectivamente. Y como claves hemos colocado nuestra columna de type, que destaca si es una película o si es una serie de televisión. Podemos cambiar en este caso la forma de agregación. En este caso tenemos la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, el conteo. Y podemos especificar el tipo de gráfico que queremos realizar. En este caso vamos a emplear un pie chart. Podríamos, si quisiéramos que se encuentre en forma de dona o no, o sea, tal cual un gráfico en forma de tarta. Y con Apply lo hemos configurado. ¿Cómo funciona? A través del ir arrastrando los campos, ir eligiendo el método de agregación y el tipo de gráfico que yo quiero, voy creando exclusivamente ya con la interfaz y el motor de visualizaciones que yo tengo dentro de Databricks. Por el momento no he empleado ninguna librería de visualización dentro de Python. Ejecuto Apply y puedo configurar el tamaño del gráfico que yo desee. Con ello, ya tenemos la respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Qué tipo de shows predominan en la plataforma en base a la extracción? Podemos decir que las películas en este caso, con un 69%. Otro de los análisis que podemos hacer es analizar una serie que se encuentra, si se encuentra tal vez dentro de este catálogo que ha sido levantado. Y para ello vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿Se posee información de la serie Cobra Kai? Tal vez han escuchado de esta serie que ha tenido bastante acogida, principalmente por el fanservice que genera a generaciones que vieron la película de Karate Kid, con protagonistas como Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, y estas nuevas temporadas que han tratado de retomar en este caso Netflix a través del continuar con temporadas extra de esta serie. ¿Cómo podríamos examinar si se posee información de esta serie? Llamamos a nuestro DF. Recordemos aquí que es muy importante las etiquetas que nosotros tenemos o los nombres dentro de los títulos en cada una de las películas. Con el uso de log podríamos realizar un filtrado en base a esta condición. Si el título de la película es igual a Cobra Kai, me va a devolver la información concerniente. Confirmamos y vemos que sí tenemos información con respecto a Cobra Kai. Nos indica que el título, tal cual se llama Cobra Kai, es un show de televisión. Entre el elenco principal destacan Ralph Macchio, William Zabka y solo Maridueña. Fue filmada en los Estados Unidos. Tenemos fechas de lanzamiento y fecha de que fue añadida a la plataforma. Ya vamos a revisar un poco más de estos datos, la duración, el tipo en este caso del género y la descripción sobre la serie que nosotros tenemos. Podríamos también identificarnos otro tipo de series y ver qué tipo de información contamos dentro de cada una de las series o películas. Podríamos examinar cuál es el director con mayor número de shows dentro de los datos recuperados a través del uso de log. Vamos a recuperar exclusivamente una de las columnas que va a ser director. Recordemos que esta nos da principalmente para la sección de las películas. Y vamos a emplear un método muy útil que nos devuelve un conjunto de estadísticas descriptivas. Ejecutemos. Y para la columna de director, eso es lo que estamos diciendo aquí, si lo ponemos un poco más sencillo, para la columna de director, devuélveme las estadísticas descriptivas, en este caso, si el tipo de dato es object. Me devuelve el conteo, el número de valores que tengo para esa columna, aquellos que son únicos, es decir, que no tendrían un duplicado, el top, que sería aquel director con mayor número de shows, de películas específicamente, y los valores que se encuentra dentro del top en esa frecuencia, estos dos directores. Vamos a analizar algunas de las películas. Al filtrar nuestro conjunto de datos, por realizar una selección mediante esta condición o el indexado condicional como se le conoce,
para Raúl Campos y Jan Suer. Ejecutemos. Vamos a ver estos directores, qué tipo de películas se encuentran realizando dentro de Netflix. Podemos ver que caen en una categoría de stand-up comedy. La mayor parte de las películas, podemos evidenciar que todas son películas. Y si destacamos, la mayor parte son comediantes, no son Sofía Niño de Rivera, es una famosa comediante mexicana, entre muchos otros comediantes de otras secciones, ¿no? Entonces, estos dos directores principalmente predominan en realizar estas stand-up comedies. Podemos analizar también, si vamos de esta parte por la comedia, uno de los comediantes más conocidos en este tiempo es Franco Escamilla. Vamos a buscar si tal vez se encuentra dentro del elenco. Esa va a ser la pregunta que estamos realizando en base a nuestro conjunto de datos. Y tenemos al llamar a nuestro DF con loc la siguiente condición. Si dentro del cast, recuerden que en el cast se encuentra los actores o la parte del elenco, es igual a Franco Escamilla. Vamos a ver si Franco Escamilla aparece dentro de algunas de las películas de Netflix y precisamente posee 2 películas dado que aparece en el cast. En esta era nuestra condición, por lo tanto ha filtrado nuestro conjunto de datos y nos ha devuelto exclusivamente aquellos 2 casos donde los títulos es Franco Escamilla, Bienvenido al Mundo, esta película de duración de 54 minutos, y Franco Escamilla por la anécdota de 66 minutos. Podríamos seguir realizando otro tipo de visualizaciones. Por ejemplo, ahora vamos con otra de los campos que nosotros tenemos, que es el top 5 de países productores de shows en la plataforma. Para ello vamos a realizar un agrupamiento por la columna de países y vamos a agregar con un conteo para cada uno de esos países. Es decir, si exclusivamente para ese país nosotros tenemos, recuerden que en Country tenemos la identificación del país que fue realizado o los países en los que fue realizado, vamos a realizar un conteo por cada una de esas categorías. Y finalmente, el método SORTVALUES nos permite realizar un ordenamiento en base a esos valores. Y vamos a recuperar exclusivamente los 5 primeros. Por eso empleamos este head de 5. Y vamos a incluir una nueva columna con los códigos o el ISO 3 para los principales países, que van a ser USA, Estados Unidos, India, Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur. Y vamos a crear una nueva columna. Como ustedes pueden ver, hemos generado un nuevo data frame. Si yo llamo a lo que se encuentra en DF países, mi nuevo data frame contiene información de country, es decir, de los países agrupados por el recuento del número de shows y de películas, que sería este recuento de aquí, y hemos creado una nueva columna con el código ISO para cada uno de los países. ¿Por qué colocamos este código ISO? Para la siguiente visualización que ustedes van a ver en pantalla. Para esta sección nos vamos a Plot Options para crear mapas. En este caso, esta identificación de 3 letras de los países se requiere para crear este tipo de gráficos en World Map, como ustedes pueden evidenciar. Y hemos colocado en los valores cada uno del recuento por el número de películas y de series que tiene cada uno de estos países. En este caso, Estados Unidos, China, India, Japón y Reino Unido. Hemos delimitado esta configuración y arrastrando cada uno de los campos hemos creado el siguiente gráfico, donde se destaca mediante colores los valores asociados a cada uno de nuestros datos. También podemos crear estos gráficos de mapa. Finalmente, podríamos analizar, existen shows que se cargaron antes en la plataforma previo a su lanzamiento. Vamos a analizar algunas estadísticas descriptivas de algunos campos. Por ejemplo, la fecha en que fueron añadidos y la fecha en que fue el lanzamiento preciso de esa serie o película. En la fecha de lanzamiento tenemos datos desde 1925
hasta 2021 y en la fecha en que fueron añadidos datos desde el 2008 hasta el 2021. Podríamos calcular una diferencia entre la fecha en que fueron añadidos con respecto a la fecha de lanzamiento y transformar esa columna para que se encuentre en años, ¿no? Esta diferencia en los años con respecto al lanzamiento, a la fecha que fueron añadidos con respecto al lanzamiento al dividir para 365. Si analizamos esta nueva columna que hemos creado con Year Difference en Describe, podemos examinar que tenemos algunas características al analizar, por ejemplo, el conteo, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, a través del uso de esta función. ¿Qué cabe destacar? Que estamos teniendo valores negativos en este caso. Vamos a filtrar y examinar algunos de estos valores negativos. Vamos a filtrar bajo la condición si la columna Year Difference tiene valores menores o iguales a 0. Podemos examinar que algunos valores son negativos, otros valores son tal cual el valor de 0. Este valor negativo de esta serie nos destaca que en este caso fue primero, es decir, al restar, recordemos que estamos restando la fecha en que fueron añadidos con respecto a la fecha que fueron lanzados, que no tendría una explicación lógica, ¿no? Supondríamos que casi siempre la fecha en que fueron lanzados debería ser más antigua con respecto a la que fueron añadidos con respecto a la plataforma, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, da la posibilidad, y al examinar un poco más en detalle estos tipos de datos, podemos saber que en algunos de estos casos no se está cumpliendo de forma adecuada. Vamos a analizar el caso de Cobra Kai. Vamos a colocar rápidamente Cobra Kai en nuestro navegador. Vamos a colocar Netflix y vamos a ver cuál es el año oficial de lanzamiento. En este caso es del 2018. Como podemos examinar, tal vez dentro de nuestro conjunto de datos no se ha recuperado correctamente este valor, entonces nos da la duda de principalmente la validez de cada una de estas series. Y examinando un poco más en detalle, se presentan algunas inconsistencias con respecto al año de lanzamiento y al año en que fueron añadidos, por lo cual debemos tener cuidado al trabajar con estos campos. Ya para ir cerrando, cómo distribuimos el número de shows o cómo se distribuye el número de shows según las audiencias. Podríamos de igual forma que en las otras ocasiones realizar un agrupamiento por la columna, realizar un conteo mediante la agregación y ordenar los valores, en este caso, de forma descendente, de mayor a menor. Y observar los 10 primeros casos. Con el uso de display en Plot Options, podemos automáticamente nosotros mostrar con un gráfico de barras cuáles son estas audiencias con mayor número de shows en base a las clasificaciones que teníamos por edades. Por ejemplo, TVMA destaca que es para mayores de 17 años y es la que prima dentro de nuestro conjunto de datos. Finalmente, ya si son apasionados de las películas o las series, podríamos realizar un ejercicio. Muchas veces no sabemos qué serie o qué película escoger. Tenemos un conjunto de datos, vamos a aplicar algunos filtros y en base a eso seleccionar una posible serie o película que quisiéramos ver. Nuestro primer filtro es que queremos ver una serie de televisión. Y nuestro segundo es que haya sido producida en México. ¿Cómo realizamos un filtro de ambas condiciones? A través de nuestro data frame, colocando loc. Y dentro de los paréntesis, utilizando el operador ampersand, determinamos que sean o se encuentren en este nuevo data frame de F-Series exclusivamente shows de televisión y que se hayan sido producidos exclusivamente en México. Dentro de DF-Series podemos observar algunos de los casos que cumplen ambas condiciones. Todos van a ser shows de TV y producidos en México. Segundo es que posean entre 2 y 3 temporadas. No quiero ver únicamente una temporada, quiero que la historia ya se haya desarrollado un poco más. ¿Cómo realizo el siguiente filtro? Creando, en este caso, una nueva columna con número de seasons, n seasons, dado que voy a tener el valor
y la temporada a la que sea. Para ello aplico una transformación dentro de la columna, empleando un apply, mediante el uso de una función anónima. Y he creado una nueva columna que me devuelve el número de temporadas. Y a partir de ella voy a realizar el siguiente filtrado, que se encuentre entre 2 y 3, es decir, que sea mayor a 1 y sea menor a 4. Y eso se va a encontrar dentro de mi DF recomendado. Finalmente, selecciono algunas de las columnas que quiero mostrar exclusivamente por sus nombres a través del uso de lock. Y puedo destacar que las recomendaciones en base a este filtrado preliminar que nosotros hemos hecho, me da algunas de las series. Desde en este caso Diablero, Ingobernable, Monarca, Rosario Tijeras y La Casa de las Flores. ¿Qué cumplen estas características? ¿No? Que sea un show de TV, que haya sido producido en México y que tenga una duración entre 2 y 3 temporadas. Si me lanzo por una de estas series, llámenle La Casa de las Flores, ya me llamó la atención su nombre, podría recurrir a la descripción que tengo aquí e imprimirla en pantalla para saber un poco más del contexto de esta serie. Para cerrar, ¿qué es lo más útil que nosotros tenemos dentro de Databricks, aparte de las visualizaciones que pudimos ir observando? Es la sección de los dashboards. Si nosotros nos colocamos en una visualización y damos clic en la siguiente parte, que es en Show in Dashboard Menu, nosotros podemos crear una especie de dashboard dentro de Databricks. Yo ya lo tengo creado para que lo puedan ver. Nos vamos de esta opción de View Standard. Vamos a dar clic en Python y datos de Netflix. Y a continuación voy a colocar en Present Dashboard. Como ustedes pueden ver, he colocado cada una de las visualizaciones que fuimos creando previamente, es decir, únicamente a partir de un arrastrar, colocar e incluir el título para tener tanto el porcentaje de shows y TVs, el número de shows por audiencias, los 5 países productores y algunas de las series recomendadas que nosotros hicimos análisis al finalizar. Con ello, completamos esta sección de revisar los datos de Netflix. En una próxima oportunidad esperamos seguir sumando esta sección ya complementando con datos de puntajes, de ratings que podamos obtener de páginas como Rotten Tomatoes o de otras para ir reforzando ya mucho o profundizando mucho más nuestro análisis. Antes de ya pasar a la sección de la parte de las preguntas, me gustaría mostrarles rápidamente el uso de las plataformas que nosotros tenemos dentro de nuestra carrera de científico de datos. Y para ello, nosotros disponibilizamos un canal de Slack para solventar consultas y dudas que surjan durante toda la carrera. Tengan en cuenta que reciben retroalimentación en base a lo que puedan seguir avanzando. Y este es nuestro medio de comunicación oficial dentro de los instructores con respecto a los participantes para esta carrera de científico de datos. Adicionalmente, tenemos nuestra plataforma DataBits, donde ya hemos cargado toda la estructura del contenido de la carrera y ya se encuentra estructurada en diversas lecciones, donde se especifican las características de cada una de ellas y se destaca una sección de preinicio, por ejemplo, para comenzar aquellos que quieren dar sus primeros pasos en la programación. También tenemos esta primera parte introductoria, así como la explicación de cada una de las secciones con cada una de sus temáticas, dado que se cargan las grabaciones, al igual forma que los contenidos en vivo o asincrónicos que nosotros podamos disponer. Con ello hemos completado esta ruta por las principales plataformas que nosotros teníamos en consideración. Ahora vamos a proceder a la sección de preguntas. Ahí, Andrés, si me puedes ayudar al respecto, sería excelente. Vamos a dejar mostrando en pantalla, mientras respondemos cada una de las preguntas, un código de descuento si a ustedes les interesaría participar en la carrera de científico de datos con Python, teniendo en consideración el código que ustedes observan en pantalla. Perfecto, André. Listo. Gracias, Paul. Muy interesante para los que son también fanáticos de las series. Gracias por esta clase demostrativa. Sí, tenemos un par de preguntas. Vamos a hacerlas súper rápido porque ya mismo son las 8 acá en Ecuador.
y no queremos pasarnos del tiempo. Te preguntan qué es un data frame, asumo que es una persona que recién está comenzando, así que tú de la forma más fácil explícales qué es un data frame. Perfecto. Un data frame, vamos a la parte más fácil que tal vez todos hemos trabajado, que es una hoja de cálculo dentro de Excel. Nosotros dentro de una hoja de cálculo tenemos una identificación por columnas y una identificación por filas. De igual forma, un data frame es este objeto dentro de Pandas, para ser un poco más específico, que contiene información, en este caso, por columnas, que son nombradas, tal cual como veíamos show ID, title, etcétera, y también por filas que tienen sus etiquetas, que las filas también pueden tener nombres. Eso es un data frame. Es un conjunto de datos que tiene filas y columnas, que tiene etiquetas en las columnas y en las filas. Listo. Bueno, Fernando te hizo esta pregunta. Espero, Fernando, que te hayamos podido solventar esta duda. Tienes otra pregunta. Te dicen, ¿es similar los Databricks en Python a Jira? Ya. Databricks en este caso exclusivamente es enfocado en estas tareas de trabajar con datos. Jira va para la parte del trabajo con tareas que uno pueda programar. Entonces, sí se encuentran diferenciados en esta lógica. Sí serían dos cosas completamente opuestas. Tal vez Databricks se parece mucho más a interfaces como Jupyter Notebook, Google Colab, que trabajan bajo esta lógica de los notebooks. Ok, listo. Te preguntan, ¿este ejemplo está disponible en algún repositorio? Me parece que sí, ¿no? Estos datos de Kaggle se encuentran disponibles y accesos libre para el público. Únicamente hay que acceder a Kaggle y con el nombre de ahí Netflix Shows ya les va a aparecer este dataset si también quisieran trabajar con el mismo. Listo, abajo les puse es kaggle.com, ¿no? Ahí pueden encontrar. Listo. Te preguntan, bueno, si no se ha tenido la oportunidad de usar Python, este curso es desde cero, sí es desde cero. Igual con Paul empiezan, me parece que contigo empezamos la primera parte, ¿verdad? Porque en esta carrera son 2 instructores y comenzamos contigo, Paul. Exactamente. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Los estudios son a nivel licenciatura o maestría? No sé si me estás especificando si tienes alguna insignia o alguna certificado o algo así. No sé si me estás preguntando eso, pero no tenemos prerequisitos si es que a eso te refieres. No pedimos prerequisitos para nadie. No hay nada que nosotros pidamos antes de que comiences. Más bien para otras carreras que tenemos de ingeniería, por ejemplo, de datos, sí pedimos prerequisitos ya que es un poco más avanzado. Pero para la carrera de científico, como empezamos desde cero y también está diseñado para todas las áreas, no es específicamente para personas de informáticos, no, está diseñado para cualquier área en la que te estés desarrollando. Tal vez, André, para complementar un poco, tal vez dentro de esa misma pregunta, como institución ofrecemos esta certificación mediante Open Badge, que son este tipo de insignias que uno puede publicar, que validan los conocimientos o habilidades. Entonces, esa es la forma que nosotros certificamos el haber completado el curso, para que lo tengan pendiente. Sí, justo nos acaban de preguntar, sí, tenemos la certificación, que es una certificación Open Badge, que es una insignia digital. ¿Cuánto dura esta carrera? Tiene una duración de 80 horas distribuidas en 9 semanas. Tiene tanto clases modalidad en vivo, que se los hace a través de Zoom, y otras clases asincrónicas, que son modalidad a tu ritmo, que se los hace a través de la plataforma DataBits, como lo vieron con Paul. Tenemos más preguntas y ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero tiene cierta validez la carrera a nivel empresarial. Te puedo decir que usamos herramientas que te sirven a nivel empresarial o de uso empresarial. Esa, digamos, que es no sé, nuestro plus de esta carrera, que usamos todas estas herramientas que se usan en las empresas de ahora.
Entonces, yo creo que ese es el plus de esta carrera. Tal vez Eh, ahí complementando, André, un poquito más, el desarrollo de un proyecto guiado que tenemos da el ejercicio de un ejemplo de una iniciativa de analítica avanzada, en este caso un modelo de credit scoring. Eso es lo que vamos desarrollando continuamente. Entonces, es mediante la aplicación de un proyecto guiado donde vamos reforzando todo el contenido. Ujú. Vamos con una última pregunta. Y te voy a hacerla a ti, Paul, porque yo no soy experta, pero aquí tenemos al experto. En su experiencia para un usuario de negocios sin formación de IT, ¿qué tan complejo puede resultar estudiar Python? ¿Es necesario conocer otros lenguajes como una base para este curso? Ya, sin formación de IT. Por eso mismo tenemos nuestro módulo. Bueno, ahí hago énfasis un poco más en esta parte de ir conociendo estos términos de programación, es decir, de irnos familiarizando. Sin embargo, dado que partimos desde cero, la lógica es que podamos comenzar, tengamos esta noción preliminar y ya en las clases podamos ir examinando cada uno de los pasos. Al mismo tiempo, esta parte de Slack ayuda mucho ya en nuestras ediciones previas. Si no estoy mal, esta es nuestra novena edición. Es el canal de comunicación oficial. Cualquier pregunta a programar se aprende haciendo. Entonces, todos debemos comenzar desde alguna parte y mejor comenzar siendo guiados, en este caso con Python. Python es muy intuitivo en algunas cosas y nos va a servir para adquirir estos fundamentos de programación que son necesarios. Si se tiene experiencia en otros lenguajes, se va a facilitar mucho las cosas. Sin embargo, podemos partir desde cero, que es la lógica dentro de esta carrera.